Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales a este último encuentro sobre derecho colectivo al trabajo. Arrancamos en el mes de octubre con esta actividad a cargo del doctor Juan Antonio Mestoy, y bueno, la estamos concluyendo hoy. A quienes quieran volver a ver o no hayan podido presenciar las actividades anteriores, está todo cargado en el canal de YouTube del Instituto. Y bueno, sin más, ya nos conocemos todos, agradeciendo al doctor Amestoy por estos 4 encuentros en los que hemos compartido y hemos escuchado sus conocimientos. Juan, muchas gracias, este espacio es Bueno, tuyo, así que adelante. muchas gracias a ustedes. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, llegamos al último de nuestros encuentros, como decían, referenciaba Camilo, y vamos a tocar un tema. El derecho colectivo del trabajo, diríamos que es, para la mirada del derecho clásico, constituye una suerte de atipicidad por esto de los sujetos colectivos, ¿no? Pero si el derecho colectivo comporta esta suerte de atipicidad frente al derecho clásico, más atípico aún resulta este instituto que vamos a analizar hoy, cuál es el derecho de los conflictos en forma genérica, el derecho de huelga en términos más específicos, que lo que hace es constituir una suerte de canal de la conflictividad social en materia de las relaciones del capital de trabajo en el sistema de relaciones laborales, y que tiene un sinnúmero de cuestiones para analizar. La primera consideración que voy a formular tiene que ver con una suerte de vacío legislativo en punto a una definición, una determinación precisa de qué se entiende por huelga. Cuando nosotros analizamos el artículo 14 bis, en el primer párrafo, el artículo 14 bis dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Es decir, el legislador constituyente derivó a las leyes una determinación de la protección del trabajo y hace una serie de enumeraciones. Dice condiciones dignas y equitativas, jornada, descanso y vacaciones pagados, en fin. Sin embargo, en el segundo párrafo nos refiere a una primera cuestión. Si el final del primer párrafo del artículo 14 bis, que arranca asegurará al trabajador y después dice en organización sindical libre y democrática, bajo reconocida por la simple inscripción en un registro especial, el segundo párrafo no remite a una determinación por las leyes, sino que dice que se queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo, que fue lo que vimos en el anterior encuentro. Esto es una primer fuente de la negociación colectiva, que es la propia Constitución, y los convenios de OIT 151, 154 como fuente de la negociación colectiva y todo un entramado de tratados de derechos humanos incorporados al artículo 75, inciso 22, más toda la legislación de nuestro país, infraconstitucional. Pero luego, este segundo párrafo dice que se garantiza también a los gremios recurrir a la conciliación, al arbitraje y al derecho de huelga. Ahora, cuando nosotros intentamos ver qué hay en esa determinación de la huelga, nos vamos a encontrar con esta definición, huelga. Pero la Constitución no nos dice
qué se entiende por huelga, y entonces ahí empieza un inconveniente importante. ¿Cuál es? Que ese vacío legislativo, esa falta de determinación de lo que se considera huelga, ha sido entonces compuesto, integrado por una muy importante labor de la doctrina y por una muy importante labor pretoriana de la jurisprudencia. Es decir, el vacío legislativo es, en este caso, el espacio por donde determinan entonces con muchísima importancia la doctrina, que empieza a construir un concepto, una suerte de tipificación de qué se entiende por huelga y qué no sería huelga, y esa construcción de doctrina juega un papel sumamente relevante a la hora incluso de la determinación de la jurisprudencia, es decir, esto es replicar qué se entiende por huelga, cuándo no habría huelga, legalidad o ilegalidad de la huelga, despidos en materia de la huelga, el tema de los salarios, es decir, toda esta indeterminación genera que ese contenido huelga sea compuesto entonces ahora por todo esto que les acabo de decir, doctrina y jurisprudencia. En nuestro país influyeron de sobremanera la doctrina europea, particularmente la doctrina alemana, la doctrina española, la doctrina italiana, que han jugado un papel sumamente importante respecto de las configuraciones en Europa, pero también han sido una fuente muy relevante para la propia doctrina nacional y han sido una fuente de igual importancia respecto de las decisiones que han tomado los órganos judiciales respecto de este conflicto tan complejo, esta cuestión jurídica tan compleja, ¿cuál es la huelga? Digamos, podemos considerar que hay muchos núcleos relevantes respecto de la huelga. Uno es qué se entiende por huelga. Otro es el despido y la huelga, es decir, las consecuencias de la huelga en punto a un elemento determinante para el derecho del trabajo, cuál es el ejercicio del derecho de huelga y si eso puede o no habilitar la extinción de los contratos de trabajo con cargo al ejercicio precisamente del derecho de huelga. También la declaración de legalidad o ilegalidad, y vamos a ver cómo se fueron perfilando las facultades de la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, en el caso, respecto de la calificación de esta legalidad o ilegalidad de una huelga, y luego la determinación de aquello que en la jerga de la legislación vigente se denominan servicios esenciales, servicios públicos de trascendencia muy importante, que habilitan entonces un tratamiento restrictivo del ejercicio del derecho de huelga, servicios mínimos, guardias mínimas, bueno, una serie de aspectos que vamos a ir desarrollando. Nosotros tenemos siempre que pensar en las fuentes del derecho colectivo del trabajo y siempre vamos a volver sobre un concepto determinante, un núcleo conceptual que, como yo dije en las anteriores oportunidades, es polisémico y de interpretación diversa. ¿Cuál es el concepto de libertad sindical? Y nosotros hemos marcado sobre eso tres aspectos. Un aspecto que es el derecho asociativo, el derecho de la negociación colectiva, y ahora vamos sobre el último aspecto, que es el aspecto de el derecho de huelga, el derecho de los conflictos. Mucho ha sido el recorrido
respecto de la huelga, de constituir una suerte de tipificación del derecho penal a ser considerado un derecho humano fundamental, esto bajo el paraguas del entramado de normas de la libertad sindical. Sobre una primera aproximación de lo que se ha entendido por huelga, voy a hacer un repaso de cómo particularmente vamos a enfocarnos en un análisis lo más detallado que podamos de una teoría denominada contractualista, organicista, que se ha tomado muy de los precedentes de fallos de la jurisprudencia alemana, también de las influencias, como dije, del derecho italiano, también del derecho español, y que esa teoría organicista o contractualista está construida en base a una serie de parámetros que vamos a leer en detalle para que vean ustedes entonces cómo se va construyendo por doctrina, insisto, y por jurisprudencia, cómo se va llenando ese contenido vacío de ausencia de determinación del concepto de huelga y entonces cómo empiezan a jugar estas interpretaciones. Esta variante o esta pretensión de tipificación de la huelga tiene estos componentes. Primero, la huelga sería una simple abstención temporal de trabajo. Vamos a ir quedándonos, simple abstención temporal de trabajo. Esto lo retenemos para cuando analicemos las modalidades de la huelga y para encontrarnos entonces ahí con una serie de modalidades que no serían exactamente la abstención temporal de prestación de trabajo, pero que sin embargo, en una interpretación con la que comparto, serían el ejercicio del derecho de huelga, pero que bajo esta tipificación orgánica o contractualista, en modo alguno constituiría huelga, y al no constituir huelga estamos bordeando el problema de la ilegalidad de la huelga. ¿Bien? Entonces, una abstención de trabajo, una simple abstención temporal de trabajo. Vinculada, dice, generalmente a un incumplimiento contractual del empleador, lo que excluye las huelgas políticas y de simpatía. Ahí empieza a abrir, entonces, algo que yo recién mencioné, es abstención temporal de trabajo, esto es, cuando es una huelga, pero que además nos empieza a decir que hay algunos movimientos de las organizaciones sindicales de trabajadores que no constituirían huelga, como serían las huelgas políticas o las huelgas de simpatía, pero que además connota otro aspecto muy relevante, cuál es el de que debe mediar un incumplimiento del orden contractual. Me detengo acá un momentito, nada más, para decir que la ley de conciliación obligatoria 14786 nos habla de que cuando hay un conflicto de intereses se abre un mecanismo, un procedimiento de conciliación obligatoria previa a que las partes puedan finalmente desplegar las medidas de acción directa conforme el estado de situación del sistema de relaciones laborales y a los acuerdos o no, en este caso no, si es que no llegaron a un acuerdo, entonces las partes, previo a una medida de acción directa, tienen que recurrir, tienen obligación de recurrir a este procedimiento de conciliación obligatoria. Este procedimiento de conciliación obligatoria, para retomar lo que estaba mencionando recién, refiere al conflicto de intereses. Y acá cabe una división, sobre la que después voy a retomar, entre lo que se denomina conflicto de intereses y conflictos de derecho. Los conflictos de intereses estarían vinculados a aquellos, valga la redundancia,
conflictos generados a partir de una presión negocial por parte de una organización sindical, un grupo de trabajadores, una comisión interna, un grupo ad hoc, en la interpretación más amplia, claro, que estoy postulando, tendiente a mejorar el estado de cosas en una situación de trabajo X. Entonces, es una presión negocial para mejorar un estado de cosas. No estamos en el marco de un incumplimiento contractual, no estamos en el marco de ausencia de pago de sueldos establecidos por un convenio colectivo de trabajo, ni pago en menos de las cifras establecidas. No hay un incumplimiento contractual. Sin embargo, esta vertiente, insisto, que tiene mucho del antecedente del derecho alemán, encuentra que la huelga solo estaría legitimada en tanto y en cuanto hubiera un incumplimiento del orden contractual, que solo puede ser ejercida en subsidio de la negociación colectiva. Es decir, que en la medida en que no obtenemos un consenso respecto de una situación de negociación colectiva, es cuando entonces podemos recurrir a la huelga. Esto es como la huelga sería como subsidiaria de la negociación colectiva y es, sin más, una continuidad del punto anterior, en tanto y en cuanto se entiende que está vinculada generalmente a un incumplimiento contractual. Entonces, ahí nos encontramos con a mi modo de ver, una suerte de contradicción, de que si es un incumplimiento del orden contractual, no podría ser solo en subsidio de la negociación colectiva, porque la negociación colectiva es además, dentro del conflicto, el conflicto del orden de la presión negocial, por modificar un estado de cosas sin que haya necesariamente un incumplimiento del orden contractual. Por otro lado, pretende que la huelga solamente se da en el marco de reclamar cuestiones del orden profesional o laboral, nunca del orden político. Entonces, quedémonos siempre en el marco de lo contractual, del convenio, nunca por afuera de ese marco. Que se exige además que la medida resulte inexcusablemente convocada por una organización sindical, lo cual implicaría, e implica en realidad, un desconocimiento de dos posibles titulares del derecho de huelga: los trabajadores y a su vez grupos que no constituyan una organización sindical, y acá siempre nos vamos a encontrar, nos vamos a topar con este concepto al que siempre remitimos, cuál es el concepto gremio, a que la Constitución le garantiza el ejercicio del derecho de huelga, y además el convenio 87, cuando refiere en el artículo 10, que se entiende por organización a toda organización. Y entonces, si se entiende por organización a toda organización, y nosotros tenemos además el vocablo gremio, la idea de angostar la titularidad de este derecho solo en organizaciones sindicales comporta, a mi modo de ver, un ejercicio o una interpretación restrictiva de este derecho humano fundamental que lo angosta, y que además lo angosta sin un adecuado fundamento normativo. Que deben seguir procedimientos determinados de antemano, que a su vez es ejecutada, adviertan esto, muy importante, con abandono del establecimiento. Vuelvo al primer punto que marqué, que es una simple abstención temporal del trabajo, y lo completo con este, que es ejecutada mediante el abandono del establecimiento o lugar de trabajo, que no genere otro impacto u otro efecto que la interrupción, no la alteración o desorganización de la producción. Esto es muy importante. Si yo, abstención temporal, con abandono del establecimiento, empiezo a construir una idea, una tipificación de la huelga conforme la cual solo será un hecho colectivo concertado en tanto y en cuanto haya un cese temporal
del trabajo, pero ese cese temporal además será con abandono del establecimiento, pero además, a la misma vez que digo esto, en la misma ocasión que voy definiendo esto de esta manera, lo que estoy diciendo es que toda otra medida de acción directa, por ejemplo, trabajo a reglamento, a desgano, quite de colaboración, huelga neurálgica, ahí empezaremos a construir una suerte de atipicidad respecto de la huelga, porque lo que la huelga se entiende es solamente esto que estoy diciendo. Que además debe ser en la totalidad del establecimiento, con lo que se excluye que algún tipo de huelga, como las neurálgicas, rotatorias o del personal más calificado, puedan ser consideradas como huelga. Es decir, o hay una huelga en la totalidad del establecimiento, o esa huelga no será tal. ¿Por qué? Porque si para un solo sector, ese solo sector no está en derecho de poder ejercer el derecho de huelga, porque importa nuevamente el quebrantamiento de esta construcción contractualista u organicista. Y que las consecuencias lesivas mantengan una cierta proporcionalidad entre el daño que dicha abstención provoca al empleador y la contrapartida estimable en pérdidas salariales derivadas de la retención colectiva de tareas. Esto es muy importante, esto es el tema del daño. Tengamos presente esto. La huelga, y ahí aparece una suerte de rareza, si queremos, de extrañeza para el derecho. La huelga comporta una medida de acción directa, la que decida el grupo de trabajadores, pero que además goza de una protección jurídica en el rango jurídico más importante, pero que además está destinada a provocar un daño, es decir, hay una licitud del daño. Y entonces, claro, esto es una rareza, como es que una acción jurídica puede tener por objetivo la causación de un daño. Pues sí, la huelga tiene por efecto la causación de un daño, y esa causación del daño es lo que después vamos a ver qué teorías han intentado morigerarlo, siempre con la idea, insisto, de estrechar el campo de expansividad de la conflictividad de los trabajadores organizados en la forma que consideren más útiles para la defensa de sus intereses. Entonces, el daño debe ser proporcional. Entonces, lo que encontramos en este listado es una serie de elementos que serían los únicos habilitantes del ejercicio del derecho de huelga. Solamente en presencia de estos elementos estaríamos en presencia de un movimiento, de una medida de acción directa, de una huelga calificada como tal y que recibe, por lo tanto, la aceptación del marco jurídico. Ahora bien, esto también entiende que hay como que la huelga sería como subalterna a la negociación colectiva, y que la huelga sería finalmente la última ratio del conflicto. ¿Por qué? Porque hay como una idea de la paz social, y está bien, obviamente, en el marco del conflicto, la posibilidad de negociar colectivamente y extremar las medidas para llegar a un acuerdo. Pero muchas veces, puesto así como una especie de última ratio, pareciera que eso va a privar a los trabajadores de una posibilidad, finalmente, de poder presionar al sector empleador en búsqueda del cumplimiento de algunas obligaciones o el mejoramiento de las establecidas. Los cultores de esta corriente en Europa son Santoro Passarelli, Nipperdey, Otto Kahn-Fromm, que a su vez él ni siquiera estaba refiriendo al derecho alemán, sino que lo que estaba haciendo es el análisis del derecho del common law en Inglaterra, y ahí es considerado el derecho de huelga como una libertad individual, pero a su vez de esa libertad no implica
de que el empleador no pueda extinguir el vínculo a partir precisamente del ejercicio de huelga, con lo cual está claro que el derecho de huelga tiene un tratamiento absolutamente diferenciado. Frente a este modelo contractualista u orgánico, nosotros tenemos el modelo que podríamos decir modelo laboral, en la cual lo que toma en cuenta no es, y esto lo trabajó muy bien un autor español llamado Martín Valverde, que no es necesariamente o exclusivamente estos elementos los habilitantes de las medidas de acción directa, sino que hay una situación de diferencia en la relación de asimetrías en la relación de fuerza, negociaciones que dan cuenta de esta asimetría y que entonces el modelo laboral lo que hace es tomar en cuenta estas asimetrías en la capacidad negocial de las partes y estas asimetrías son las que se vuelcan como elemento determinante del hecho de los conflictos y no necesariamente los elementos que intenta tipificar esta tarea contractualista u orgánica. Bien. Hay otras vertientes incluso que propugnaban, y uno de ellos, uno de los cultores más importantes fue Carneluti, que propugnaban una suerte de penalización, tipificación penal del derecho de huelga, era partidario de un corporativismo antisindicalista. Y esa es una vertiente, digamos, de las más... ya no podemos hablar ni siquiera de un elemento de restricción del derecho de huelga, sino prácticamente de un derecho, de una negación del ejercicio de una tipificación en el marco del derecho penal, lo cual nos lleva a otro plano absolutamente diferente. Claro está que también en nuestro país se han dado debates sumamente importantes respecto del ejercicio del derecho de huelga. Y la primera constitución que instaura, diríamos, el derecho social, que es la Constitución del año 1949, no previó el derecho de huelga. Quien llevó la voz cantante en la Convención Constituyente del año 1949 fue Arturo Sampay. Y Sampay tenía una mirada crítica del derecho de huelga, aun cuando luego hacía algunas consideraciones que dan lugar a una especie de contradicción argumentativa, si queremos. Por un lado, él decía que la huelga era una especie de guerra, una zona de guerra antijurídica, pero a su vez entendía que la huelga era un derecho natural y que lo parificaba, lo homologaba, lo ponía en línea con el derecho de resistencia a la opresión. Y entonces Sampay navegaba las aguas del derecho positivo y el no reconocimiento del derecho de huelga, luego con alusiones al derecho natural. Esto en el marco de una interpretación político-social que daba cuenta de una idea de comunidad organizada, en la cual esa comunidad organizada debe superar los conflictos de intereses y la comunidad es finalmente el último y el más importante de los elementos y por lo tanto toda conflictividad debe resolverse a su interior y para eso es que se intenta construir esta suerte de discurso contrario al derecho de huelga. Y a la par es extraño porque ese proceso político, social, jurídico también comportó un fuerte ascenso social, el reconocimiento del derecho de asociación, de manera tal que ahí hay como una especie de contradicción. A la par que se genera y se amplían los derechos sociales, hay un punto bien conflictivo, ¿cuál es el derecho de huelga? Que notoriamente tiene su complejidad para el sistema jurídico y que en ese momento, en la Constitución del año 49, no se le daba el reconocimiento que sí se le dio finalmente en el año 1957 con el artículo 14 bis vigente actualmente. Bien.
hay un problema con la titularidad del derecho de huelga. Y esa titularidad del derecho de huelga ha recorrido también uno de los puntos que yo recién les mencioné con la idea de que solamente pueden ejercer el derecho de huelga, pueden ser titulares del derecho de huelga, las organizaciones sindicales. Claro, nuevamente entramos en conflicto con lo que dispone la ley 23.551, al que podríamos definir como un modelo organicista que reconoce dos formas de organización sindical simplemente inscripta, todas comienzan por la simple inscripción, y organización sindical con personería gremial, esto es aquella a la cual el Estado le reconoció por un acto administrativo constitutivo de ser la que goza de mayor representación por cantidad de afiliados respecto de la cantidad de trabajadores representados para una determinada actividad, y entonces ese modelo organicista, sería el que reconoce este modelo que yo vengo explicando hasta ahora. Esto ha recorrido un camino jurisprudencial muy importante en nuestro país, también en la doctrina, en el sentido de que es esa la titularidad. La titularidad es la de la organización sindical. Y para esto, después voy a analizar un poco más en detalle un fallo muy importante de la Corte, que es Orellano con Correo Argentino. Para esto, lo que hace toda esta teoría es desconocer de alguna manera el debate y, a mi modo de ver, la textura final que arrojó el artículo 14 bis. Toda esta teoría ha dicho que, tomándose de la opinión de alguno de los exponentes en la Convención Nacional Constituyente del 57, que debe entenderse por gremio a la organización jurídica de gremio que sería el sindicato, de manera tal que el único validado para el ejercicio del derecho de huelga era la organización sindical. Frente a esto, nosotros tenemos una textura normativa que nos habla de gremio y no nos habla de sindicato, porque además cuando nos habla de sindicato nos habla en el primer párrafo como derecho del trabajador a una organización sindical libre y democrática. Y luego, cuando habla de los gremios, lo refiere sin el aditamento de la organización sindical, salvo cuando refiere a los representantes gremiales para el cumplimiento de su labor sindical. Entonces entenderán ustedes que ahí hay una especie de mixtura, de discursos que abrevaban en concepciones bien distintas. Lo cierto es que nuestra Constitución finalmente plasmó una voz de amplitud, el vocablo gremio, en tanto entendemos que el vocablo gremio es un género respecto a la organización sindical de ese gremio, a la organización jurídica de ese gremio que puede ser el sindicato, y que además refiere entonces a un grupo de trabajadores de una determinada actividad que se nuclean a través de ese factor, de esa amalgama que es una X actividad que los encuentra unidos, que produce la alquimia para poder agruparse como una categoría profesional que puede tener rasgos sociológicos, pero a la par que tiene rasgos sociológicos, también tiene un rasgo notoriamente de notorio valor jurídico, tanto que la Constitución así lo refiere. Entonces, en la propia Convención Constituyente existieron voces alternativas a esta situación, en el cual algunos postulaban la teoría organicista o contractualista, pero otras voces, Jauregui, que postulaba que esto era un derecho de los trabajadores, y particularmente el convencional constituyente Bravo, hablaba precisamente de esta caracterización del gremio como una relación de género-especie con el sindicato, y que lo que estaba consagrando era el derecho a el ejercicio del derecho de huelga, en este caso,
por parte de una organización gremial que no necesariamente tiene que reunir una suerte de constitución jurídica. Recuerden ustedes que la afiliación a una organización sindical es un dato voluntario, no es obligatorio, y entonces este elemento de la ausencia de obligatoriedad en la pertenencia a una organización sindical es un elemento que confluía para dar este argumento de los gremios, porque precisamente los gremios constituyen una representación mucho más vasta que la simple, no menor, pero de menor entidad, en todo caso, organización sindical. Y este punto de el derecho afiliatorio o no, en este caso, la afiliación es un dato voluntario, jugaba un elemento también de importancia. Como yo les nombré, tenemos nosotros cultores de una versión restringida respecto al derecho de huelga en cuanto a qué se entiende por huelga, a la titularidad del derecho de huelga, muchos de los cuales han tomado la opinión de estos autores, yo les dije, de España, de Italia, de Alemania, pero también tenemos una corriente muy importante que ha interpretado el derecho de los conflictos desde un lugar absolutamente distinto, mucho más, a mi modo de ver, a tono con el estado actual de las situaciones, y estas son opiniones inclusive que vienen muy anteriores al estado actual de la situación de la libertad sindical y la conceptualización y una suerte de reverdecer de un debate en el estado jurisprudencial muy, muy importante a partir del dictado del fallo ATE con Ministerio de Trabajo, ATE 1, que nosotros vimos en el primer encuentro que tuvimos. Hay un tema de cuál es el contenido del derecho de huelga, que algunos, recurriendo a algún latinazgo, hablan del corpus y del animus. Esto es, ¿cuál es la forma, la modalidad del ejercicio del derecho de huelga? Y acá sostienen entonces que no necesariamente la huelga comporta inexcusablemente la abstención temporal de trabajar con retiro del establecimiento, sino que la huelga puede comportar una serie de acciones por parte de las organizaciones sindicales de trabajadores o por las organizaciones gremiales o un grupo de trabajadores o una comisión interna que vaya más allá de esta tipificación, insisto, que ha partido de la doctrina y de la jurisprudencia y que pueda constituir un quite de colaboración, un trabajo de grano, una huelga neurálgica, una modalidad muy en boga en el derecho japonés, cuál es la de la superproducción, es decir, producir más de lo que necesita la fábrica o la empresa, el trabajo a reglamento, la huelga neurálgica que el derecho español considera como abusiva, la huelga rotativa, las huelgas parciales, las huelgas por sector. Es decir, hay una enorme cantidad de modalidades del ejercicio del derecho de huelga y que no han recibido por parte de los organismos de control de la OIT, léase, Comité de Libertad Sindical o Comité de Expertos en Convenios y Recomendaciones, una crítica a que esas modalidades no constituyan el ejercicio del derecho de huelga, sino que en todo caso no lo serán en la medida en que esto no constituya el ejercicio pacífico de ese derecho de huelga. Pero en la medida en que sea el ejercicio pacífico de todas esas acciones, el Comité de Libertad Sindical no ha dicho que eso no constituya entonces el ejercicio legítimo del derecho de huelga. Y después, yo les mencioné algo extraño para el derecho, para el derecho de los conflictos, para el derecho en general, cuál es la intención de causar un daño. Esto es inexorable que la huelga busque la causación de un daño, porque en la causación del daño está precisamente la posibilidad de la remoción de las restricciones, de las negativas de la parte empleador a encarar
una negociación que arribe a un buen puerto, y entonces esa causación del daño finalmente está en el núcleo de la cuestión. Una huelga que no causa un daño es como la negación en sí misma de la huelga, y cuando se esgrimen teorías limitadoras en la causación del daño, lo que se está haciendo es achicar notoriamente entonces el campo de acción de esta posibilidad de los trabajadores en el punto A, ejercer un conflicto y ejercer medidas de presión, medidas de acción directa que lleven a buen puerto, precisamente al buen puerto, esto es, a remover los obstáculos, las reticencias del sector empleador para lograr una mejora en las condiciones de trabajo. Hay algunas teorías que han intentado construir entonces estas las teorías sobre la morigeración del daño, que radican en una noción de daño injusto. La teoría que adviertan ustedes que cuando habla de un daño injusto ya tiene una suerte de consideración a priori de que la huelga estaría comportando precisamente un daño injusto y que por lo tanto ese daño injusto es el que debe limitarse. ¿Y cuál sería el quantum, el modo de poder cuantificar si estamos en presencia de un daño injusto o no? El daño sería injusto en esta interpretación cuando la abstinencia, la medida de acción directa, la huelga rotativa, neurálgica, cualquiera sea la modalidad, provoca un daño en el empleador que excede el daño que reciben los trabajadores por la no percepción de sus remuneraciones durante el tiempo que dure esa medida de acción directa. Es como una suerte de equivalencia, es decir, que no haya una ruptura del sinalagma contractual, y esa ruptura del sinalagma contractual debe guardar entonces esta posición, de que el daño que comporta la huelga sea jugado, sea medido finalmente contra las pérdidas de salarios. En la medida en que supere ese punto de superación constituirá, por lo tanto, un elemento que nos conducirá a una crítica respecto de lo que se entiende por una huelga y por el daño que puede causar. Bien. Otra teoría es la teoría de la razonabilidad del daño. Y entonces es muy complejo resolver cuándo el daño media la zona de la razonabilidad. Alguna funcionaria del Ministerio de Trabajo, fue secretaria de Trabajo durante muchos años, trajo un ejemplo, a mi modo de ver, muy adecuado para entender, aún ella sin aceptar la teoría de la razonabilidad del daño, un ejemplo que podría componer que un conflicto agudo igualmente estaba dentro de los daños que debía sufrir el empleador precisamente por el ejercicio del derecho de huelga. Y el ejemplo, paso a leérselos en detalle, dice que si un empleador que debe efectuar una importante entrega de bombas hidráulicas a un comprador del exterior se la declara le declara una huelga en el preciso momento de entrega por incumplimiento de las condiciones de trabajo, la imposibilidad del empleador de realizar la entrega comprometida en tiempo y forma debe considerarse consecuencia razonable de la falta de trabajo, y el perjuicio que pueda sufrir debe considerarse que forma parte de la dinámica del conflicto. Este caso, que yo entiendo trae esta autora, ha sido un caso real del Ministerio de Trabajo, un supuesto en el que se declaró una huelga cuando se iba a entregar un producto al exterior, y ella entiende que ese daño por no poder entregar ese producto a un comprador del exterior era un daño razonable producto del conflicto, y que no podía en modo alguno cuestionarse el ejercicio de esa medida de acción directa como bajo el supuesto de que comportaría un daño que no sería razonable, sino un daño precisamente irrazonable. Y por otro, hay otra teoría de la proporcionalidad del daño. Esto viene del derecho alemán, que siempre
va en búsqueda de una teoría organicista, y acá también, insisto con esto, entiendan que cuando lo que se intenta es morigerar el daño, a la par que se intenta morigerar el daño, centralmente lo que se intenta es estar ejerciendo un límite, una limitación al ejercicio del derecho de huelga. La teoría alemana entonces dice que, primero, que la medida de fuerza debe ser idónea, es decir, debe ser una medida idónea para alcanzar el fin que pretenden alcanzar. Y entonces, determinar cuándo una medida es idónea o no es una complejidad absoluta, sobre todo cuando en el plano de la determinación empírica, pero también en el plano estrictamente de la faz jurídica. Recuerden ustedes que el convenio 87 de OIT, en el artículo 3, dice que las organizaciones de trabajadores pueden ejercer el plan de acción, y ese plan de acción que determinan las organizaciones de trabajadores, nucleadas bajo la forma sindical o no, pero que en todo caso es un plan de acción, y la idoneidad la determinan las propias organizaciones de trabajadores, y en modo alguno podría ser una determinación que venga del lado de la jurisprudencia, pero sin embargo, insisto, esto es el marco de la teoría y la jurisprudencia alemana, que ha construido precisamente como limitación del ejercicio del derecho de huelga esto de la proporcionalidad del daño. Otro elemento es la necesidad misma del conflicto, es decir, y aparece acá nuevamente la huelga como un última ratio, es decir, si no había otra forma de solucionar el conflicto que ir a la huelga. Esto es una medición de la necesidad y la adecuación de su ejercicio, de modo tal que la huelga sea idónea y necesaria, habrá de ajustarse a un modo de realización que provoque el menor daño posible. Entonces, entiendan cómo, de alguna manera, se encorseta muy importantemente el ejercicio del derecho de huelga a través de esta pretensión de morigeración del daño. Los caracteres del derecho de huelga, digamos que el derecho de huelga en principio es colectivo y es concertado. Acá hay discusión en el plano normativo, hay hay legislación en el campo internacional que adjudica como derecho a los trabajadores y a las organizaciones de trabajadores, organizaciones sindicales, es decir, hay una especie de mixtura de tratamiento, pero hay una interpretación de que es un hecho colectivo, pero ese hecho colectivo puede ser también de ejercicio individual. Y también esto del ejercicio individual podríamos vincularlo a dos aspectos. Primero, la decisión de una organización de trabajadores de llevar adelante una huelga en modo alguno comporta la obligatoriedad por parte de los trabajadores de adherir al ejercicio de esa huelga. Pero por otro lado, una decisión concertada en forma colectiva puede determinar que la huelga la realicen no todos aquellos que determinaron precisamente la medida de acción directa, sino que se vuelque, en el ejemplo más libresco, si queremos, más academicista, cuál es de un solo trabajador que guarde en un lugar de trabajo o de servicio una especie de relevancia determinante. Entonces hay una deliberación colectiva y un ejercicio individual de ese derecho de huelga por parte de un trabajador, pero que viene precedido de una decisión de índole colectiva. Bien. Cuando yo les hice mención a la tipificación de esta teoría contractualista u organicista, que debería ser del orden de lo contractual, y le referí a la ley de conciliación obligatoria 14786. La ley 14786, como yo les mencioné al inicio de este encuentro, refiere a los conflictos de intereses. Y entonces, creo que ya adelanté una diferencia entre el conflicto de intereses y conflictos de derechos. Para un sector se entiende que solamente la huelga sería el canal del conflicto de intereses,
en tanto que el conflicto de derecho, esto es el incumplimiento contractual por parte del empleador a las obligaciones contractuales, esto es no pago de sueldo, pago en menos de las remuneraciones, no cumplimiento de condiciones de trabajo, esto es a cualquier incumplimiento contractual que lleva finalmente a este lugar, podría resolverse entonces en la aplicación de una institución propia del derecho civil, de plena aplicación en el marco del derecho del trabajo, cuál es la excepción de incumplimiento contractual. Y entonces se han hecho una aportación interesante diciendo que en el marco de los incumplimientos contractuales cabría el ejercicio de esta excepción de incumplimiento contractual y que esta puede ser individual o plurindividual, pero que estos conflictos de derecho, esto es, cuando la causa de la medida de acción directa proviene de un incumplimiento del empleador a sus obligaciones contractuales o convencionales, de alguna manera deja a salvo una serie de elementos que son tipificantes del derecho de huelga. La primera cuestión es que en la excepción de incumplimiento contractual no existiría la obligación de someternos al procedimiento de conciliación obligatoria que establece la 14.786, que es un procedimiento de 15 días con un adicional de 5 días que intenta la autoridad de aplicación, el Ministerio de Trabajo, intervenir, conciliar a las partes, abrir un espacio de negociación para que finalmente ese conflicto pueda encontrar un cauce, solucionarse y que no se lleven adelante las medidas previstas. Entonces, en la medida en que exista un incumplimiento contractual, ese incumplimiento contractual no constituiría un conflicto de intereses en los términos de la 14.186, y si no constituye un conflicto de intereses, en modo alguno estaría obligado a recurrir al procedimiento de conciliación obligatoria previa. También modificaría, incluso para la versión más restringida del derecho de huelga, esto es que la acción, no solo la concertación o la deliberación es colectiva, sino que la acción también debe ser colectiva. Este supuesto de la excepción de incumplimiento contractual puede ser de ejercicio individual inclusive, porque es un reclamo que puede hacer un solo trabajador o un grupo de trabajadores. Esta es una aportación muy interesante que ha hecho algún autor argentino como para poder aportar un vehículo que nos permita diferenciar estos conflictos de intereses y conflictos de derechos y cómo encontrar entonces una solución o un elemento dirimente que nos permita clasificarlo en un tratamiento, insisto, que no homologue las mismas situaciones. Hay una cuestión muy importante, ¿cuál fue la declaración de ilegalidad de la huelga? La primera reglamentación de la declaración de ilegalidad de la huelga proviene de una resolución o decreto, no recuerdo bien ahora, 16 del año 44, que determinaba la ilegalidad de las medidas en tanto y en cuanto no se hubiera procedido, no se hubiera accedido y tramitado el procedimiento de conciliación obligatoria. Luego de eso, se dictó en el año 57 el decreto 10.596 del 57, que lo que establecía era la facultad de la autoridad de aplicación de la declaración de ilegalidad de la huelga. Muchísima jurisprudencia, después cuando refiera al fallo Orellano voy a hacer algún señalamiento en particular, muchísima jurisprudencia construida a la luz de aquella declaración de ilegalidad, que inclusive en la previsión del artículo 9 del decreto 10.596 del 57, estaba reservada a la autoridad de aplicación, Ministerio de Trabajo en el caso, y que era irrevisable, irreversible ante sede judicial, fue cediendo a partir de una serie de casos, un caso Beneduce y en el caso Amosa de Fernández con Carnicerías Gali, en la cual la consulta que se hace ese plenario, aun cuando luego el resultado de la Cámara es revocado por la Cámara Nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es precisamente si esa declaración de ilegalidad prevista en el artículo 9, que además preveía que
ante la intimación del empleador al trabajador para que retome tareas, si esa declaración de ilegalidad entonces jugaba su suerte definitivamente en la justa ruptura de un contrato de trabajo. En este caso, en este plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Amosa de Fernández con Carnicerías Gali, se llegó a la conclusión de que no, de que la declaración de ilegalidad del Ministerio de Trabajo en modo alguno podía constituir o podía ser el vehículo para la extinción de los contratos de trabajo con justa causa, y hay un debate sumamente interesante entre posturas bien adversas, bien diferentes, respecto de qué es lo que se está jugando en ese conflicto, si se está jugando un incumplimiento del orden contractual individual del trabajador que desoye el llamado del empleador a cumplir con las tareas, lo intima a que retome tareas y el trabajador no cumple con esa intimación, y que entonces esto constituiría el presupuesto de una extinción con justa causa. Lo que termina resolviendo ese plenario Amosa de Fernández es precisamente que ahí se superponen dos planos de orden distinto. Un plano del orden de lo contractual individual y un plano del derecho colectivo. Y en todo caso, el trabajador que no retomaba tareas pese a la intimación del empleador para que así lo hiciera, en modo alguno ese comportamiento podía ser juzgado a la luz de un incumplimiento contractual grave, si lo midiéramos en los términos del artículo 242 de la actual Ley de Contrato de Trabajo, que es impeditivo de la continuidad del vínculo laboral, sino que en modo alguno podía analizarse, insisto, con esto desde la conducta en el plano individual del trabajador, sino que lo que debía mirarse es que ese trabajador estaba incorporado a un movimiento del colectivo de una huelga, y esa huelga era el elemento de cobertura para que finalmente no fuera vehículo el ejercicio del derecho de huelga precisamente de una ruptura de contrato. ¿Por qué? Porque si se habilita finalmente que el ejercicio del derecho de huelga puede comportar la posibilidad para el empleador de extinguir el contrato de trabajo, eso en sí mismo implica la negación misma del ejercicio del derecho de huelga. Aquella doctrina, en el caso Amosa con Fernández fue revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como otro caso, Font también con Carnicerías Gali, en tanto y en cuanto el cuestionamiento de la Corte fue que no se había determinado judicialmente la legalidad o la ilegalidad de la huelga, que era un elemento que entendió la Corte debía ser juzgado en ese momento. Entre aquella doctrina y aquel estado de la jurisprudencia dictado en aquel momento, el decreto 10.596, luego fue derogado, debemos entender que el estado actual de cosas, a partir de la modificación de la ley 14.250, particularmente ya en vigencia de la 25.250 de negociación colectiva del año 2000, y la actual ley 14.250 en el texto ordenado 25.877 del año 2004, que prevé en el artículo 24 un tratamiento muy particular de este derecho de los conflictos y una remisión a los criterios y principios de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, y ese elemento, la remisión a los principios y criterios de los órganos de control, hace que caiga toda la jurisprudencia de la dictada con anterioridad a la misma. ¿Y por qué? Porque el criterio de los órganos de control, Comité de Libertad Sindical, Comité de Expertos en Convenios y Recomendaciones, en modo alguno avala que la declaración de ilegalidad de la huelga pueda ser parte de una facultad de la autoridad de aplicación del Ministerio de Trabajo. En todo caso podrá ser una facultad de la autoridad judicial, y también propugna estos organismos de la OIT que la misma pueda ser el resultado de una comisión independiente, de un órgano independiente ajeno al poder. Entonces, lo que quiero remarcar es que hay una vastísima construcción de la ilegalidad de la huelga bajo una determinación administrativa, y que ya no puede ser sustento
de ningún fallo. Digo esto porque después, cuando me detenga un momento en el fallo Orellano, nos vamos a encontrar con que la Corte cita algunos fallos de aquel tiempo a propósito de la legalidad o ilegalidad de la huelga. Bueno, ahora vamos a ir a el tratamiento de algo muy importante, cuál es el de la huelga y los servicios esenciales. Nosotros deberíamos pensar entonces que la huelga tiene una serie de límites o restricciones sustanciales en algún aspecto. Uno de los aspectos es en los procedimientos. Esto es, el procedimiento de conciliación obligatoria al que yo le referí, que está vinculado a la ley 14.786. Tengamos presente que antes regía el procedimiento de arbitraje obligatorio, que fue derogado por la ley 25.250, ratificado en su derogación por la ley 25.877. Y entonces tenemos, por un lado, el procedimiento de conciliación obligatoria y, por otro lado, una incorporación a la huelga de una serie de elementos que se denominan servicios esenciales o servicios públicos de importancia trascendental, que ahora vamos a ver cómo se regulan, que de alguna manera juegan como una suerte de limitación, pero esa limitación al ejercicio del derecho de huelga está limitada, insisto, por los criterios de los órganos de interpretación, el Comité de Libertad Sindical y el Comité de Expertos en Convenios y Recomendaciones de la OIT. Antes de eso, antes de pasar a esa cuestión, quiero hacer una referencia al tema de la huelga y los salarios. En principio, la huelga implica la pérdida de los salarios, salvo obviamente que estemos en presencia de un movimiento que responda a un incumplimiento patronal. Entonces, en ese caso, a mi modo de ver, corresponde cobrar sueldos. Pero también el artículo 9 de la 14.786 nos refiere que en el marco de la conflictividad y acometida una medida de acción directa, esa medida de acción directa implicará la pérdida de salario si intimados fueran los trabajadores por la parte del empleador no retomaren a cumplir tareas. Entonces, una interpretación, quizás la más amplia, entiende que solo se perderá el salario a partir de que haya una intimación efectiva a retomar las tareas. En cuanto a los despidos, insisto con esto, no podría ser vehículo en modo alguno del despido, y que esta calificación de ilegalidad que antes jugaba como un elemento determinante ya no podrá ser la que juegue en este plano, y habrá que ver en todo caso en qué situación se da y analizar cada caso en concreto para saber si es vehículo o no de una posibilidad de una extinción causada del contrato de trabajo. Habrá que analizar en cada caso. Pero como criterio general no puede constituir en modo alguno causa de la extinción causada del contrato de trabajo el ejercicio del derecho de huelga, porque, insisto con esto que dije recién, sería una suerte de vaciamiento del derecho de huelga, si es que el derecho de huelga trae aparejado la posibilidad extintiva del contrato de trabajo. El empleador tiene vedado el ejercicio del trato discriminatorio respecto de los trabajadores, esto es, no puede incorporar a unos y despedir a otros, esto es por un tema de tratamiento discriminatorio, no puede aplicar situaciones diferenciales respecto de todos los participantes de una huelga. Y un aspecto interesante que es que cuando existe una huelga, esa huelga en modo alguno puede
importar de que la empresa pueda saltear ese inconveniente, esa limitación en la producción, en el servicio, que significa la medida de acción directa, contratando otros trabajadores. No se puede contratar trabajadores para reemplazar a los trabajadores huelguistas, y se ha dado algún debate sumamente interesante en España respecto de lo que ellos denominan el esquirolaje tecnológico, esto es, qué pasaba en los medios de comunicación, en el ejercicio del derecho de huelga, si era posible o no retransmitir productos enlatados. El Tribunal Constitucional entendió que eso afectaba el derecho humano fundamental de la huelga, porque el derecho de huelga, si luego no era traducido en una suerte de silencio en los medios de comunicaciones radiales o televisivos, o no imagen, y que de alguna manera se diluía a partir de la reproducción de enlatados, eso implicaba un atentado al ejercicio del derecho de huelga. Es una jurisprudencia bien interesante, que eso fue un punto, un estadio del Tribunal Constitucional Español, que luego fue modificándose en un criterio diverso a este que les estoy planteando. Bien. Ahora veamos entonces cómo juega el régimen de los servicios esenciales. El artículo 24 de la ley 25.877 establece una diferenciación respecto de los servicios esenciales y enumera una serie de servicios que considera esenciales, y luego habilita el tratamiento de estos servicios esenciales a partir de la constitución de una comisión independiente que en realidad es denominada como Comisión de Garantía en un decreto reglamentario 272 del 2006. Entonces lo que hace el artículo 24 de la ley 25.877 es establecer qué se entiende por servicios esenciales y cuáles serían los elementos relevantes en esta cuestión. Mire, el recorrido de esto tiene a ver, piensen siempre ustedes que lo que ha intentado el Estado es una limitación del ejercicio del derecho. Entonces nosotros tenemos normas, decretos del año 90 que dieron lugar a un tratamiento, a un caso ante el Comité de Libertad Sindical, que es el caso 1679 de la Unión Tranviarios Automotor, y que además dio pauta luego para construir este concepto el concepto de servicio público de importancia trascendental. Luego tenemos una reglamentación de la ley 25.250 en su artículo 33, que luego de unos 4 primeros párrafos en los cuales da una fuerte intervención al Ministerio de Trabajo, lo cual eso es limitante de la libertad sindical, luego nos remite a una consideración del artículo, en el último párrafo nos remite a la aplicación de normas y resoluciones de la OIT respecto de la huelga. Esto es, que deberían juzgarse bajo este criterio, aun cuando tenemos que tener presente que la OIT no se ha expedido en normas y resoluciones sobre este contenido específico de la huelga. Bien. Dice el artículo 24, cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas de
legítima de acción directa que involucren actividades que puedan ser considerados servicios esenciales deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción. Entonces, lo primero que quiero mencionarles es que este artículo 24 del texto de la ley 25.877 primero nos refiere a medidas legítimas de acción directa. No califica, como hemos visto recién, la huelga diciendo que la huelga es esto, esto o lo otro, sino que nos dice medida de acción directa, un tono, a mi modo de ver, de interpretación amplia. Luego, no refiere a organización sindical, no dice eso. Entonces, cuando en un conflicto de trabajo, las partes, y no dice la organización sindical simplemente inscripta o la organización sindical con personería gremial. Y luego nos dice que puedan ser considerados servicios esenciales, deberá garantizarse un servicio mínimo para evitar su interrupción. Y entonces acá nosotros tenemos un tratamiento de los servicios esenciales que puede ser, que sigue más o menos una dinámica del derecho comparado. Una es una enumeración taxativa de qué se entiende por servicios esenciales y después hace una apertura a otras situaciones. ¿Qué se entiende en la ley argentina por servicios esenciales? A los servicios sanitarios u hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas y control del tráfico aéreo. Repito, servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, la energía eléctrica y el gas, el control del tráfico aéreo. Esos son particularmente los servicios esenciales estricto sensu, una enumeración de lo que la ley considera a priori como servicios esenciales, aun cuando luego hace una apertura, que vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo importante acá? Es que el Comité de Libertad Sindical ha considerado también como servicios esenciales, aun cuando no esté en esta enumeración de la ley argentina, a los servicios telefónicos, a la policía y las Fuerzas Armadas, a los servicios de bomberos, a los servicios penitenciarios públicos o privados, al suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de establecimientos escolares. Es decir, nosotros tenemos una enumeración de servicios esenciales que a su vez tiene una enumeración más amplia en el Comité de Libertad Sindical y que obviamente va a servir como un elemento de constatación, de verificación de si Argentina, cuando la Comisión de Garantías, a las que ahora me voy a referir, amplía este concepto de servicios esenciales, está o no en línea con lo que ha determinado el Comité de Libertad Sindical. A su vez, el artículo 24, en el tercer párrafo, dice que una actividad no comprendida en la referida enumeración puede ser calificada excepcionalmente como servicio esencial por una comisión independiente, integrada, según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación prevista en la legislación en los siguientes supuestos. Entonces, primero, nombra una comisión de garantías. Esto es relevante, es un organismo público, administrativo no estatal, de integración plural, que lo integran empleadores, organización de empleadores, organización de trabajadores, representantes de los colegios de abogados y a su vez representantes del SIN, esto es, las universidades que envían profesores especialistas en Derecho del Trabajo o en Derecho Constitucional para integrar esta comisión que implica un trabajo ad honorem. Está integrada por 5 miembros. Esto es una comisión, entonces, que va a determinar que, primero, no se expide en abstracto. Esta comisión actúa en concreto. No hay una expedición en abstracto diciendo estos son servicios esenciales por anexión, por extensión, porque los únicos servicios esenciales determinados a priori son los servicios esenciales establecidos en el primer párrafo que yo les acabo de leer. En este segundo párrafo juega una posibilidad de servicios esenciales por extensión y dice esto, que cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiera poner en peligro la vida, la seguridad
o la salud de todo o parte de la población. Entonces, estos serían servicios esenciales por extensión, determinados entonces por la Comisión de Garantía a las que le mencioné recientemente, y que está de alguna manera constreñida con respecto a elementos que van a ser determinantes para su actuación y para la determinación de estos servicios esenciales por extensión. Esto es, cuando la duración y la extensión territorial pongan en peligro la vida, la seguridad o la salud de todo o parte de la población. Entonces, tenemos servicios esenciales enumerados taxativamente, servicios esenciales por extensión, por una designación, en este caso, de la Comisión de Garantía, pero a su vez también, cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios del organismo de control, la Organización Internacional del Trabajo. Esto es, que pudiera existir un servicio que se pudiera ampliar esta situación de la excepcionalidad en la limitación del ejercicio del derecho de huelga cuando fuera un servicio público de importancia trascendental. El Comité de Libertad Sindical interpretó que el transporte era un supuesto de servicio público de importancia trascendental. Pero esto lo hizo a propósito de un caso de nuestro país, la UTA, en la cual el problema de la reglamentación de este ejercicio del derecho de huelga a partir de un decreto 2184 del 90, es que le había establecido una dotación de trabajadores que abarcaba un 90 o un 100%, con lo cual esto implicaba, de hecho, la negativa del ejercicio del derecho de huelga. Entonces, a partir de este caso de la UTA, es que se construye este propio concepto de el servicio público de importancia trascendental. Se ha debatido si esto puede ser materia de judicialización, esto es, si lo que tiene que decidir la Comisión de Garantía, la Comisión Independiente originariamente, Comisión de Garantía conforme el decreto reglamentario, puede ser materia de, o puede ser suplido en todo caso por una actividad jurisdiccional. En un caso, Telefónica de Argentina pretendió la declaración de servicio esencial, de servicio telefónico como servicio esencial, y la decisión, en este caso, de la actividad jurisdiccional fue el rechazo del planteo de Telefónica de Argentina, precisamente por ausencia de competencia de la jurisdicción para determinar, en tanto y en cuanto, además, la Telefónica de Argentina había ingresado en un proceso de conciliación, es decir, el procedimiento de conciliación previa, y en ese marco lo que debía instar era la reunión de la Comisión de Garantía y que esa reunión de garantía incorporase o no, considerase o no al servicio telefónico como un servicio esencial por anexión, por extensión, o un servicio público de importancia trascendental. Pero lo cierto es que en ese caso se consideró precisamente que la situación no lo era de esa forma. Tampoco se dio lugar a planteos de el servicio, de considerar servicio esencial a la educación privada, y esto ocurrió en casos que involucraron a CETERA, a SADOC y a UDA, Unión Docentes Argentinos, y esto en el marco de considerar que no es menor la actividad educativa, por supuesto que es de suma relevancia, pero que en modo alguno esto constituía un servicio esencial, ni siquiera podía ser un servicio público de importancia trascendental, y que esto exorbitaba los propios criterios y principios rectores de la OIT, que son, conforme al artículo 24, los determinantes finalmente de la validación de una ampliación de estos servicios esenciales, en tanto entendamos que los servicios esenciales son precisamente una limitación al ejercicio del derecho de huelga, pero no una negación del ejercicio del derecho de huelga. Esto es, la ley, el artículo 24 dice que deben dotarse de un servicio mínimo. Entonces acá distingamos servicio mínimo de dotación mínima. En los servicios que enumera el artículo 24
Esto es, en los servicios de producción y servicios sanitarios, hospitalarios, producción y distribución de agua potable, energía eléctrica, gas, control y el tráfico aéreo, como así también en los de servicios esenciales por extensión o en los de un servicio público de importancia trascendental, no se trata de una negación del ejercicio del derecho de huelga, sino que en todo caso se trata de garantizar este ejercicio del derecho de huelga a la par que se garantiza el cumplimiento de una provisión de servicios mínimos que no debe llevarnos a confundir respecto de la provisión del servicio o de la producción con la dotación de personas destinadas al cumplimiento. Esto es, una cosa es qué es lo que debe garantizar las organizaciones sindicales respecto de la prestación de ese servicio o de la producción determinada en el conflicto, y otra cosa es la dotación. Entonces, una producción, hay un parámetro, por ejemplo, tomado de la doctrina y de la jurisprudencia italiana, que entiende que el 50% debe ser la cantidad, el producido, si se debe mantener un estándar de producción o de servicio de un 50% que a su vez no debe exceder de un 33% de la dotación de trabajadores. Entonces, recuerden ustedes que yo les mencioné que en el caso UTA, lo que había determinado el decreto 2184 del 90 es que la dotación de trabajadores era del 90 al 100%, lo cual esto implicaba en los hechos inexorablemente la negativa misma a la posibilidad del ejercicio del derecho. Entonces, estos servicios esenciales, por enumeración, taxativos, por extensión, conforme a la Comisión de Garantía, o servicios públicos de importancia trascendental, son lo que han determinado y el criterio, insisto, de los órganos de control de la OIT son los determinantes para saber si estamos en un ejercicio regular o no de esta posibilidad de limitación del ejercicio del derecho. Luego tenemos que esta se demoró bastante en la reglamentación de este artículo 24 de la 25.877, lo hizo a través del decreto 272 del 2006, y en ese decreto 272 del 2006 hay alguna especie de alteración del espíritu de la ley, con alguna excepción reglamentaria, que donde debía funcionar la Comisión de Garantía como una función arbitral, aparece como una función asesora y además dándole facultades al Ministerio de Trabajo para, en caso de que las partes hubieran llegado a algún acuerdo de dotación mínima en la negociación, en el procedimiento previo respecto a un conflicto, que si no está de acuerdo el Ministerio de Trabajo, poder alterar el contenido mínimo establecido por las partes cuando eso era una labor inexcusable de la Comisión de Garantía. Bueno, ahora ya para finalizar, me quiero referir a un fallo, que es el fallo Orellano con Correo Argentino. Si nosotros recorremos este conflicto, nos vamos a encontrar con una serie de circunstancias que nos permiten atravesar todo el derecho colectivo de trabajo y también parte, por supuesto, del derecho individual. El conflicto se desató a raíz de un reclamo salarial en las oficinas de esta empresa en la ciudad de Monte Grande, un conflicto en el marco de una negociación colectiva llevada adelante por dos organizaciones sindicales, y un grupo de trabajadores, uno de los cuales era Orellano, que estaba disconforme con el acuerdo alcanzado y en lo cual, por lo tanto, siguió adelante el conflicto luego de la firma de ese convenio, entendiendo que no era una justa, un acuerdo que respondía a los reclamos de los trabajadores. Esto provocó el despido de Orellano, y el despido de Orellano es precisamente con invocación de haber participado en reuniones, en asambleas, en haber propuesto una
forma de trabajo a reglamento, trabajo a desgano, con recorrida de los lugares. Y entonces la empresa lo termina despidiendo con esta invocación precisa en el telegrama de estas situaciones. El fallo de primera instancia considera que el despido de Orellano es un despido discriminatorio por ser contrario a la libertad sindical y porque está cuestionando la actividad lícita de Orellano como trabajador, como representante de un colectivo aún inorgánico. Y entonces condena al Estado, al corredor argentino a la reincorporación. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo continúa con el mismo criterio, esto es, determina entonces ratifica el fallo de primera instancia, y cuando el caso llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la Corte lo que decide es finalmente solo trabajar sobre un aspecto para luego derivar de ese aspecto, remitir el expediente nuevamente a la Cámara Nacional de Apelaciones para que se dictara un nuevo fallo con arreglo a las consideraciones que hizo. Entonces, en el considerando 6, la Corte dice que lo único que va a tomar de este despido discriminatorio del caso Orellano es la titularidad del derecho de huelga y que va a atender precisamente a la cuestión de la titularidad para que luego, a partir de esa titularidad, la determinación de esa titularidad del derecho de huelga, emerja un resultado respecto de la legalidad o ilegalidad de la conducta de Orellano y por lo tanto si el despido era un despido con justa causa o un despido que no correspondía en tal sentido. Es interesante algunos pasajes como una especie de obiter dictum de la Corte en el considerando 7, cuando nos refiere, y lo leo textual, dice que la actividad de Orellano y el grupo de compañeros, pero que él comandaba, dice que al obstaculizar el normal desarrollo de las actividades de producción de bienes y de prestación de servicios en los que trabajadores se desempeñan, las medidas de acción directa no solo perjudican al empleador, sino que también afectan los intereses de los destinatarios de dichos bienes y servicios, es decir, de los consumidores o usuarios. Es así que el desarrollo de la huelga provoca una evidente tensión con el ejercicio de los derechos del empleador, libertad de comerciar, de ejercer toda industria lícita, así como con derechos de terceros o de la sociedad de transitar, de enseñar, de aprender, la protección a la salud, la adquisición de bienes para la adecuada alimentación y vestimenta que se asegure la calidad y eficiencia de los servicios públicos, que también cuentan con protección constitucional. Entonces, lo que la Corte hace en un momento es traer al debate la titularidad, pero al pasar trae algo de una suerte de aquella consideración del daño a la que yo hice referencia un momento atrás, en la cual estábamos en la presencia del daño injusto, de la razonabilidad del daño, la proporcionalidad del daño. Esto es, trae el elemento del daño y el daño no inclusive ya respecto del empleador, a que se ve privado, según dice la Corte, del ejercer su industria, sino también respecto de los consumidores o usuarios. Va de suyo que una acción directa siempre causa un daño y también causa un daño, un inconveniente, una limitación en el ejercicio de los derechos de otras personas distintas del empleador. Pero esa es la consecuencia finalmente de conceder, de reconocer constitucionalmente el derecho de huelga, y el derecho de huelga genera inexorablemente estos inconvenientes. La Corte lo trae y pareciera que de alguna manera viene a decir, bueno, acá hay derechos en pugna y esos derechos en pugna deben ser atendidos en forma parificada. Bueno, a mí me parece que toda la regulación de los servicios esenciales, los enumerados taxativamente, los servicios esenciales por extensión y los servicios públicos de importancia trascendental son el núcleo de las actividades que el Estado ha considerado, la propia OIT, como elementos esenciales para que la sociedad de alguna manera continúe el curso de sus actividades, de sus servicios, de su producción, pero que es inexorable que la huelga traiga aparejado inconvenientes.
Dice que la Corte que esta tensión entre derechos de difícil organización ha llevado a que los diversos ordenamientos jurídicos supediten el ejercicio del derecho de huelga al cumplimiento de determinadas condiciones o recaudos que configuran el marco de legalidad, que, como lo ha puesto de relieve reiteradamente esta Corte, constituyen un requisito ineludible para decidir sobre sus consecuencias. Llama la atención este párrafo de la Corte cuando vuelve sobre la calificación de ilegalidad, pero particularmente llama la atención los fallos a los que refiere. Los fallos a los que refiere son todos aquellos dictados entre el año 61 y 66. Y como les refería anteriormente, es el tema de la calificación de la ilegalidad de la huelga. Primero, respecto de quién era el que estaba en condiciones de poder determinar la ilegalidad o ilegalidad, y eso que antes estaba concedido a la autoridad de aplicación, fue derogado y además es contrario a los principios y criterios de la OIT. Luego, aún en el marco de lo judicial o aún en el marco de una comisión independiente, eso tiene que estar siempre limitado a los criterios, insisto, de estos organismos de la OIT, y sin embargo, la Corte parece desoír esta situación, remite a fallos, insisto, que van del año 61 al año 1966, en la cual jugaba fuertemente toda esta doctrina de la calificación de ilegalidad o la irreversibilidad inclusive de la calificación administrativa de legalidad o ilegalidad de la huelga, y que incluso casi omite su propio desarrollo en punto a la libertad sindical a partir del fallo AT1, ATE con el Ministerio de Trabajo, Rossi Adriana, ATE con Municipalidad de Salta. Es decir, hay una serie de fallos en los cuales la Corte plantea una muy rica discusión sobre el concepto de libertad sindical, y en este punto, en el caso de la huelga, pareciera que está remitiendo a conceptos muy anteriores que no son compatibles con el propio concepto de libertad sindical que ella misma ha sostenido. Dice, por otra parte, también es conveniente aclarar que la huelga debe considerarse un acto colectivo de liberación que lleva a una agrupación de trabajadores a declararle para tutelar sus intereses. Celebrado el acuerdo sobre la huelga, corresponde a cada trabajador el derecho subjetivo de realizarla, de modo que la proclamación de la huelga es una condición previa para que surja el derecho del particular a abstenerse del trabajo o a retasearlo, y cita a Santoro Passarelli, precisamente, que es el cultor, quizás uno de los más importantes, de aquella teoría contractualista u organicista de la huelga. Y luego vuelca el fallo en lo que es el núcleo de su decisión y que tiene que ver con la titularidad del derecho de huelga. Y dice esto: a partir del encuadre descrito y desde una perspectiva de análisis que hace pie en el examen integral del texto de la norma constitucional, es indudable que la titularidad del derecho a declarar la huelga pertenece a un colectivo de trabajadores organizados en función de intereses comunes, no al trabajador individual ni a cualquier grupo de trabajadores. ¿Qué es lo que empieza a decir la Corte? La Corte empieza a decir que, tomando inclusive parte o en cuenta la discusión en la Convención Constituyente, las opiniones diferentes respecto de qué se entiende por gremio, qué se entiende por si el gremio es finalmente adquiere o muta en la organización sindical jurídicamente validada, y por lo tanto esa validación jurídica conforme a un sistema organicista es finalmente el gremio. Esto es una organización jurídica validada por el Estado por la simple inscripción en un registro, o si gremio se entiende por una agrupación, un grupo de trabajadores en determinado estado de situación que no necesariamente requiere de aquella validación estatal de la inscripción ante el registro del que habla el artículo 14 bis. La Corte toma en cuenta el debate constituyente, cita las opiniones en un sentido y en otro, en el sentido más restrictivo y en el sentido más amplio, y sin embargo, incluso hace mención a las opiniones del Comité de Libertad Sindical,
Y esas opiniones del Comité de Libertad Sindical que vuelca en el fallo, a mi modo de ver, son un forzamiento de la interpretación de las opiniones del Comité de Libertad Sindical, pero si no lo fueran, el artículo 19 de la Constitución de la OIT dice que la firma de los convenios por parte de la adhesión de cualquier país a uno de sus convenios, en modo alguno implica una suerte de dejar atrás todas aquellas construcciones jurídicas del propio país que adhiere si es que ha establecido un estándar más importante. Es decir, si hubiera un estándar más importante, más protector respecto, en este caso, al derecho de huelga, la suscripción de un convenio no va a actuar como limitante en modo alguno de aquel estándar más progresivo alcanzado con anterioridad por determinado país. Y en este caso nosotros tenemos que el vocablo gremio es un elemento determinante para la consideración de una consideración más amplia de la titularidad, en este caso del ejercicio del derecho de huelga. La propia ley 23.551, al recorrer artículos 4 y 5, el artículo 31 en la representación del interés colectivo que dice que solo recae en la organización con personería gremial, y la propia Corte lo declaró inconstitucional en el fallo ATE con Municipalidad de Salta. Es decir, la Corte toma partido por una interpretación restringida de la titularidad del derecho de huelga y en todo ese caso manda a dictar un nuevo fallo a partir de esta propia consideración. La situación de que la titularidad del derecho de huelga recae a tono con sus anteriores precedentes en la organización con personería gremial y en la organización simplemente inscrita. A mi modo de ver, esta interpretación está en línea con lo propio precedente de la Corte en AT1, cuando dijo van a poder elegir delegados las organizaciones simplemente inscritas, las que tienen personería gremial, pero también las simplemente inscritas, gozarán de la tutela los representantes de las organizaciones sindicales con personería gremial, pero también las simplemente inscritas, y la representación del interés colectivo podrá estar en cabeza de la organización con personería gremial, pero también de la simplemente inscrita en ATE con Municipalidad de Salta, y de alguna manera lo que hace es repetir este esquema y amplía el esquema de la titularidad del derecho de huelga, no solo en la organización con personería gremial, que era de alguna manera el criterio clásico, tradicional, orgánico, el más orgánico de todos, y lo amplía siempre dentro del organicismo de la ley 23.551 a la organización sindical simplemente inscrita. Entonces, vuelca el fallo, manda a dictar un nuevo fallo a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que resuelve que el despido finalmente fue un despido discriminatorio del de Orellano y que ese despido discriminatorio implica la restitución de Orellano a volver a trabajar, esto a pesar de que hay un voto en minoría que considera que esto no es posible. Y no, en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no comparte el criterio de la titularidad del derecho de huelga, la forma que lo vuelca la Corte en este fallo Orellano, pero lo acepta y dice, no lo comparto, pero lo acepto. Pero termina resolviendo la situación de que lo de Orellano, que era una cuestión a resolver y que la Corte no resuelve de exprofeso porque lo que tuvo es la intención de delimitar la titularidad del derecho de huelga, luego termina confirmando entonces la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo lo que se había resuelto en primera instancia de que estábamos en presencia de un despido discriminatorio, lo que había resuelto la Cámara en la primera oportunidad que intervino de que estábamos en presencia de un despido discriminatorio, y ahora la Cámara vuelve a resolver esta misma situación, incluso a la luz del propio criterio sentado por la Corte de la Nación en el punto de que la legitimación de la titularidad del derecho de huelga solo está en cabeza de organizaciones sindicales con personería gremial o simplemente inscrita. Valga para esto un dato importante. La resolución de la huelga, el conflicto desatado en el Correo Argentino, en la delegación sucursal de Montegrande, implicó reuniones, asambleas, petitorios,
incluso la afiliación del propio actor a la organización sindical ATE para poder participar de un proceso electivo en la elección de delegados, pero un dato más relevante es que participaron de esas asambleas el 90% de los trabajadores, y eso obviamente se desprende de la propia consideración que hace en el fallo de primera instancia cuando describe los argumentos defensivos del correo argentino acerca de las 6 millones de cartas que no se pudieron repartir con motivo de esta medida de acción directa. Y entonces, adviertan ustedes que en esa medida de acción directa, en las deliberaciones, estaba en juego no solo el derecho de peticionar, el derecho de activar sindicalmente, el artículo 47 de la 23.551, una práctica desleal del artículo 53, pero además de eso, un grupo de trabajadores que conformaba el 90% de la sucursal. Sin embargo, según el crítico, como obviamente ese grupo no constituía la organización sindical con personalidad gremial, ni la simplemente inscrita, sino que era un grupo de trabajadores de la sucursal Montegrande, tendiente a cuestionar en asamblea el acuerdo alcanzado por la organización sindical. Si siguiéramos el molde del criterio de la legalidad o ilegalidad conforme la titularidad del ejercicio del derecho de huelga, deberíamos decir que entonces eso constituyó un accionar ilegal contrario a esta tipificación de la titularidad que hace la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Incluso hay un precedente muy interesante en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, en un caso Leiva con Swift, en su momento, que determinó la inconstitucionalidad de unas reglas estatales de la última dictadura, 21.261 y 21.400, y que convalidó una serie de aspectos muy importantes. Uno, que había una ocupación del establecimiento, y eso no fue cuestionado por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, y además que le dio un tono amplio a quienes podían ser los reclamantes. En ese caso era un grupo de trabajadores en el marco de un conflicto por discusiones salariales en el año 1979. Ubiquemos el tiempo en el que se desarrolla ese conflicto. Entonces, la Suprema Corte en su momento tomó ese antecedente, a mi modo de ver, muy importante, que está en línea con los criterios de libertad sindical. Fue esto luego modificado, pero la Corte, insisto, con este criterio organicista que intentó limitar la posibilidad de el ejercicio del derecho de huelga a este sistema organicista de la 23.551, desconociendo, en mi interpretación, un conglomerado de normas de tratados de derechos humanos que vuelcan otra consideración mucho más amplia que esta, el propio vocablo gremio, e incluso el convenio 87 de OIT y el convenio 98 de OIT, pero en el convenio 87, insisto con esto, el convenio 87 en su artículo 10 dice que se entiende por organización a toda organización. Y entonces, si se entiende por organización a toda organización, ¿por qué motivo ese grupo del 90% de trabajadores de la sucursal Montegrande no constituirían una organización validada por la propia textura de este convenio 87 de OIT, que está en el entramado máximo de la jerarquía normativa argentina por la referencia que a él hacen el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? De manera tal que la Corte vuelca en el fallo una titularización restrictiva que, a mi modo de ver, desanda de alguna manera sus propios caminos en los propios antecedentes jurisprudenciales dictados a partir del 2008, pero que de alguna manera encorseta o pretende encorsetar esta institución tan compleja del derecho colectivo de trabajo como es el derecho de huelga. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, algo para poder conversar.
si hay algo que yo expliqué que no quedó claro, que quieren que vuelva a repetir, bueno, no sé. Quedo a disposición de ustedes para... Tienen los micrófonos habilitados, que los pueden abrir y consultar, si quieren. En el chat no hay nada, pero calculo que estará todo clarísimo. Bueno, y si no se entendió nada, entonces... Y si no, cualquier cosa te tendrá que consultar, Eso. te pueden escribir, si no, pero bueno, lo importante Bueno. es que puedan, ahora ya que A estamos. ver, yo quedo a disposición de cualquiera que quiera formular una pregunta ahora y eventualmente en cualquier circunstancia. El tema es complejo, he intentado al cabo de 2 horas más o menos reseñar las innumerables cuestiones que presenta. Bueno, no sé, si es que no hay ninguna pregunta, bueno, solamente agradecerles la participación, la posibilidad, la colaboración que me han brindado ustedes para llevar adelante esta actividad. No, nosotros muy agradecidos con vos por tu participación y a todo el auditorio presente. Ahí Ezequiel escribe muy claro todo. Muchas gracias por la excelente exposición. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Muy bien. Bueno, reiterarte el agradecimiento, Juan Antonio, Bueno, muchas por gracias, tu Julián. exposición. Bueno, adiós, Bueno, hasta la vuelta. Muchas gracias. bueno, será hasta la próxima. Muchísimas Adiós, hasta gracias. la vuelta.